Gracias, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Arturo Contreras, de Pie de Página. Hoy en el sitio publicamos una nota sobre los covidiotas y ahora que menciona son, me parece, 9 estados de los 31 de la República, 32 de la República que tienen como estas tendencias a la alza. Entonces, pues, ¿qué mensaje se da a la ciudadanía, no? Nos comentaban unos doctores que ven esto muy generalizado en la población joven, que son los que se sienten menos vulnerables al riesgo de la enfermedad, pero son los que salen más. Pero también hay covidiotas que cometen muchas otras personas, ¿no? Tanto de edades mayores como más jóvenes. Entonces, no siempre está esto relacionado con una cuestión económica. Entonces, bueno, no sé qué tener al respecto, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta. No sé si en algunas de las sesiones previas o de las conferencias vespertinas se ha presentado pues este fenómeno que lo hemos visto y tenemos varios análisis al respecto de que una parte importante de la contribución reciente de la epidemia cada vez es en edades más jóvenes. Y eso un poco lo que pues, nos dice es que sí, seguramente es donde mayor movilidad hay de la población, tal vez la población de mayor riesgo reconocido por los grupos de riesgo es la que está teniendo una mayor conciencia de disminuir su movilidad y por lo tanto pues las poblaciones que sienten o que perciben que están en menos riesgo se mueven más. Eso sí es un fenómeno y creo que aquí el mensaje que es muy importante es que uno, a pesar de estar en poblaciones de menor riesgo, digo, en efecto, los jóvenes tienen menos riesgo de complicarse por una infección por el virus SARS-CoV-2, lo que sí es que no tienen menos riesgo de infectarse, ¿no? Entonces, hay posibilidad de infectarse y por lo tanto hay posibilidad de continuar con cadenas de transmisión y por un lado pueden infectar a sus mismos familiares en casa que posiblemente sí pertenecen a los grupos de alto riesgo, ¿no? Las personas mayores, sus padres, sus abuelos, abuelas que están en casa, están quedándose, digamos, fuera del peligro de la transmisión comunitaria, pero si estas personas jóvenes están saliendo y moviéndose, pues entonces la persona que está protegiéndose en casa pues puede estar en riesgo de infectarse. Pero por otro lado también recordar que tampoco es que están totalmente libres de cualquier complicación, ¿no? Este virus, y también lo hemos presentado, datos de gravedad en gente joven, especialmente en aquellos jóvenes que también tienen factores de riesgo asociados, especialmente obesidad, enfermedades crónicas o muchos de los otros grupos de enfermedades que pueden aumentar su riesgo. Entonces también es un llamado a la población joven, especialmente a esta población que por un lado consideren que también ellos son personas que pueden estar haciendo que la contención y la movilidad de la infección se pueda estar multiplicando y por lo tanto también tienen que seguir las medidas de recomendación de mitigación en cuanto al mantener a la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado de manos constante, el estornudo de etiqueta, eso que aún con la necesidad de tener que salir, porque también hay que recordar y este balance complejo entre la necesidad de salir para tener actividad económica y llevar dinero a sus casas y tener la fuente de ingreso que requieren para sobrevivir, pues tienen que salir, tienen que estarse moviendo, pero aún en espacios públicos es importante mantener y reforzar estas medidas de control. Si las personas salen no por una necesidad pues, económicas, sino salen más por cuestiones de ocio, de diversión y de juntarse con compañeros, con amigos, amigas. Eso también se entiende esta necesidad de después de muchas semanas de restricción, tengan esta necesidad de convivir y eso es importante. Sin embargo, especialmente en aquellos estados donde tenemos estados que están subiendo en sus curvas epidémicas, que tomen conciencia también, esta conciencia colectiva de que parte de lo que se requiere es que todos los individuos, independientemente de su edad, disminuyan la movilidad lo más posible para detener estas cadenas de transmisión comunitaria.
Y ante este como incremento, ¿sería posible pensar en un reconfinamiento en la temporada invernal o está de momento descartado? Tenemos que recordar, y para eso también es importante entender el significado del semáforo de riesgo, ¿no? Es importante entender que la carga y las curvas epidémicas son heterogéneas en todas las entidades federativas. Esto quiere decir que cada entidad federativa se tendrá que ir viendo el tipo de restricciones de la movilidad que se requiere. Y se ha hecho ya desde mayo esta posibilidad de rebrote. Estamos viendo entidades federativas que antes estaban en amarillo y que ahora regresaron al color naranja, otras que siguen en descenso y han ido de naranja hacia amarillo, pero justo este indicador, este semáforo que tiene 10 indicadores que nos permite evaluar de una manera integral el riesgo de rebrote, pues es uno de los indicadores. Si alguna entidad pudiera seguir subiendo su riesgo hasta llegar a un riesgo máximo como color rojo, pues obviamente se van a tener que hacer acciones estatales, locales, que disminuyan con una mayor intensidad la movilidad en el espacio público, ¿no? Entonces esto claramente no podemos ni predecir qué va a pasar, pero mucho menos descartarlo, ¿no? Gracias. Adelante. Sí, doctor, buenas tardes. Francisco Mejía, de Milenio. Para preguntar sobre este último punto precisamente que acaba usted de hablar, hay países, en Europa principalmente, donde ha surgido el rebrote. Dentro de las expectativas o escenarios que ustedes tienen, ¿cuál es la factibilidad? Bueno, ya tenemos los estados que acaba usted de mencionar, donde ha habido un ascenso, donde hay un ascenso, pero ¿cuáles son los escenarios? Los escenarios de que con ese rebrote, que pudiera ser general o que pudiera ser en algunos estados, las posibilidades de un nuevo confinamiento de la sociedad, de esos lugares o de este país donde se pudiera dar esto. Ese es uno, y dos, si me permite, que nos actualizara cómo va la situación de los robos de medicamentos, tanto por cáncer como por influenza, cuáles son los filtros que se tenían para evitar estos robos, cuáles son los que hay ahora para evitar, se sigan evitando, y saber si se está haciendo algo, porque seguramente, y no seguramente, por supuesto que es cosa del pasado que viene caminando, pero ustedes en el gobierno con 2 años, ¿qué es lo que están haciendo para evitar estos robos? Muchas gracias. La primera pregunta relacionado con la última pregunta de su compañero. Creo que ayer el doctor López-Gatell mostró las curvas, especialmente de los países europeos, donde veíamos varios países que en su segunda ola, en este gran rebrote que se ha visto en gran parte de los países europeos, muchos de ellos han alcanzado picos muy superiores, hasta 3, hasta 4 veces el pico máximo que tuvieron en la primera curva. Pero aún en esos estados y en esos países, tampoco es que sea homogéneo y hay heterogeneidad. Aún en España hay ciertas provincias que tienen mayor carga que otra, y así ha pasado en gran parte de los países europeos, y muchos de estos países europeos lo que han hecho también es medidas locales de contención de diferente intensidad, dependiendo dónde está la mayor carga epidémica. La posibilidad creo que es muy importante, y cuando lo comenta así como cuál es la probabilidad de un confinamiento, es seguir insistiendo en que cuando se terminó la jornada de sana distancia, no es que se haya liberado, ¿no? Sino lo que se decidió, y en ese momento, y se explicó y se ha insistido en esto, es que de pasar de una jornada nacional se pasó a medidas estatales dirigidas por el semáforo. Y cuando uno dice esto, lo que quiere decir es que si existen estados, es más, cuando se terminó la jornada de sana distancia, pues todo el país seguía en rojo, y seguían prácticamente con las mismas medidas de la jornada de sana distancia. Si alguna vez durante las próximas semanas vemos que algunas entidades federativas
pueden llegar otra vez al color rojo, pues van a tener que volver a hacer las medidas mayoritarias de confinamiento para lograr disminuir, el retirar a la población del espacio público y así poder mitigar el ascenso de la curva epidémica. Entonces, Diego, ¿cuál es el pronóstico? Esto lo vamos a ver, digo sí, y lo hemos dicho en prácticamente todas las conferencias vespertinas de las últimas semanas. Sí hay posibilidad de un rebrote, también un poco el mensaje del doctor López-Gatell ayer de tratar de entender que el rebrote lo que implica es el cambio de la tendencia, después de una tendencia que iba hacia abajo, cómo esa tendencia sube. Estas entidades que mostramos hoy tienen esta característica de rebrote, están subiendo, después de haber tenido una tendencia de descenso, están subiendo. ¿Qué va a pasar? Si esto va a superar el pico máximo que se había observado en las semanas previas, es una cosa que vamos a tener que ir observando semana con semana y como siempre aquí en las conferencias vespertinas y en el informe técnico que se publica todos los días, todos van a poder ver la evolución de esta epidemia. De acuerdo a los robos, no tengo mucho más información que la que ya se ha dado. Hubo este encuentro, o sea, en la Ciudad de México, que se encontraron una proporción de este robo que se había que se está investigando, que tampoco tenemos mucha más información. Es un robo que se sigue investigando y las autoridades de la Procuración de Justicia están en investigación del robo y del hallazgo que se hizo en la Ciudad de México, pues se seguirá investigando, ¿no? Entonces no tengo más información sobre eso, ni tampoco sería pertinente porque es un proceso que está en curso. En cuanto a las vacunas, sí es importante entender, también lo comentaron ayer el doctor Alomía y el doctor López-Gatell, de este fenómeno más de robo hormiga. Es mucho más importante tal vez de los robos de mayor cantidad, son robos hormigas que se dan en todas las instituciones y por eso el llamado de que la población reconozca la vacuna que se aplica en el sector público, reconozca y vea que esta vacuna es gratuita y que por ningún motivo se acepte la venta de esto y esperemos que esta medida de alertamiento disminuya con mucho este robo hormiga que es difícil de controlar en las instituciones. ¿Qué otras medidas? Las medidas actualmente, por ejemplo, COFEPRIS tiene una revisión de los diferentes lotes que llegan, tanto de la vacuna que se aplica en el sector público como la vacuna que, como también se recordó ayer, que se aplica, que también es una vacuna de Sanofi, pero es diferente, y esta que se llama Fluzone se va a aplicar a partir de noviembre en el sector privado, pero no antes. Es decir, si hay ahora cualquier oferta de esta vacuna que se llama Fluzone, que es diferente a la vacuna que mencioné en la lámina, esta es la vacuna que se va a aplicar en el medio privado, pero todavía no. Actualmente se está evaluando en COFEPRIS y se espera que en noviembre se empiece a distribuir en el sector privado. Entonces, si la ciudadanía encuentra espacios donde se le está ofreciendo o vendiendo esta vacuna, es muy importante que se denuncie para hacer las medidas. Estas vacunas del Fluzone, que son vacunas que todavía no se liberan, no hay en el mercado, entonces cualquier vacuna, y así lo ha reportado también en la alerta de Sanofi, lo alertó un poco con el alertamiento de que son vacunas falsas, son vacunas posiblemente adulteradas, posiblemente tal vez en uno de los casos no tengan ningún efecto, pero lo que sería todavía aún más peligroso es que tuviera efectos secundarios. Y un poco la importancia de todo este proceso de regulación y de revisión de los lotes por parte de COFEPRIS es precisamente para asegurar la calidad y la seguridad de las vacunas. Y si estas vacunas se salen de este proceso de monitoreo, pues es difícil que podamos asegurar que son vacunas seguras para que se apliquen en la población. Entonces, eso sería el comentario general al respecto. Gracias. Gracias. Buenas noches, doctor. Carlos Zavala, del 1+1. Una pregunta al respecto de las declaraciones que hubo ese fin de semana
de las autoridades sanitarias y de salud de la Ciudad de México. Hablan de que continuará la Ciudad de México en color naranja, en el semáforo epidemiológico, pero dan una alerta en el entendido de que hay variables que están variando efectivamente, como es el caso de hospitalizaciones. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Qué nos puede decir? Y también, ¿qué otras variables ponen en riesgo el color naranja de la Ciudad de México? Sí, gracias por la pregunta. ¿Qué opinión me merece este alertamiento y comunicación continua y cercana que el gobierno de la Ciudad de México ha tenido con la población? Se me hace que es lo que es muy importante que se haga, y no solamente en la Ciudad de México, sino en prácticamente todas las entidades federativas hay una comunicación cercana con la población, que es precisamente lo que también hemos querido insistir, ¿no? Acérquense también a las conferencias de prensa, a los comunicados técnicos que tengan cada una de las entidades federativas, porque es posiblemente lo que la gente necesita, una cosa mucho más cercana. Posiblemente a la población que vive en la Ciudad de México, pues no le sea tan importante o tan necesario ver las curvas de lo que está pasando en Chihuahua. Pero lo que sí es importante que para las personas que viven en Chihuahua, entender con mayor detalle qué es lo que está pasando. Sería muy difícil que aquí en las conferencias vespertinas pudiésemos ir al detalle de cada una de las entidades federativas. Sin embargo, cuando se presenta el semáforo, que también es importante que también lo entiendan todos, el semáforo se modifica cada 2 semanas. Sin embargo, cada semana se hace un análisis, y se ve y se comunica y se explora, se intercambia con cada una de las entidades federativas para que conozcan. También las entidades federativas tienen ya los mismos parámetros y los están evaluando con una frecuencia aún mayor. Recordemos que el semáforo tiene 10 indicadores, ¿no? A veces se ha dicho que solamente la ocupación hospitalaria. La ocupación hospitalaria solamente implica 2 de los indicadores. Los otros indicadores, rápidamente, hay indicadores que nos están hablando de las tendencias de los casos. Esto es una parte muy importante y es parecido a las curvas que estoy enseñando con las tendencias del color azul claro. Ese es un componente importante del semáforo. Otro importante es el porcentaje de positividad. El porcentaje de positividad, que también aquí lo manejamos de manera nacional, pues cada una de las entidades tiene un porcentaje específico que también con ciertos puntos de corte se da un score diferente al semáforo. El otro es la tendencia de la hospitalización. La tendencia de cómo van, no solamente el porcentaje de ocupación, sino si estas hospitalizaciones van en aumento y a qué velocidad van en aumento, están en una meseta o van en descenso. Estas son las de tendencia. Pero por otro lado también se crearon unos indicadores y se unieron a esta nueva versión del semáforo de ya varias semanas, en donde también se incluyeron indicadores de cuál es la carga de la epidemia, es decir, cuántos casos por 100,000 habitantes se tienen, casos activos, no la tendencia, pero cuál es el volumen de los casos que participan en la epidemia, cuántos casos hospitalizados por 100,000 habitantes se tienen. Y esos también son, aunque no hablan de la tendencia, hablan de la magnitud del problema. Y los últimos 2 indicadores tienen que ver más con las tendencias de mortalidad y con las tasas de mortalidad, es decir, igual, una medida de tendencia que nos dice cómo ha ido bajando en los últimos 15 días y otra medida de magnitud que nos dice cuántas muertes por 100,000 habitantes tiene cada una de las entidades. Entonces no tengo el detalle aquí de la Ciudad de México como para decirle, pero este es un score continuo, ¿no? Y después de ciertos rangos van cambiando de color. Entonces también la medida continua nos habla mucho. Puede ser que se mantengan en un color naranja, pero recordemos que el color naranja tiene pues un rango importante que va de un valor a otro valor, y dentro del color naranja uno puede ver la tendencia si hay riesgo de convertirse en color rojo o hay una proyección más hacia convertirse en amarillo. Lo que hemos visto en la Ciudad de México es que se ha mantenido en un score de naranja que está más o menos estable, y que seguramente en las próximas semanas vamos a tener mucha más información de cuál puede ser el riesgo que implique cuando se publique el semáforo del próximo viernes. Bueno, si vamos a una pregunta más, todavía tenemos tiempo.
aprovechando que hay tiempo. En la semana pasada, Italia cambió como el protocolo de atención cuando una persona estuvo en contacto con otra persona que pudiera estar infectada del virus. En vez de pasar 14 días en su casa, la recomendación pasó a 10. Unos días antes, unas semanas antes, acá en México, el doctor Hugo López-Gatell hizo la misma recomendación, avisó, ¿no?, el cambio. Sin embargo, en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud no han puesto este cambio, ¿no?, de 14 días de una persona que pasa como en contacto para tener como este aislamiento de preventivo. Entonces, ¿a qué se debe? No sé si es que la OMS está atrasada o bueno, ¿cómo se explica esto, no? No, creo que esto es un punto importante porque también ha sido una fuente de discusión en los diferentes grupos de expertos aquí en el país como a nivel internacional, ¿no? Y cuántos días, normalmente lo que posiblemente se tiene mucho más claro es en el paciente sintomático, ¿no? Son los 14 días después del inicio de síntomas. El contacto de una persona y el cuántos días esta persona tiene que estar en aislamiento, eso es donde todavía hay un gran espacio de incertidumbre, ¿no? Entonces, ha habido una medida precautoria de decir, pues es igual como si iniciara con síntomas, aunque esta persona, pues lo único que tiene es un contacto de alguien que inició con síntomas en algún momento y todavía no sabemos si esta persona en algún momento va a desarrollar la enfermedad, va a desarrollar síntomas, es muy difícil. Entonces, si se mantiene al menos 10 días sin síntomas después del contacto, digamos que ha habido un consenso general de que después de 10 días la posibilidad de que inicie con síntomas o que sea un cuadro o una persona que tenga la capacidad de contagiar es muy baja. Sin embargo, por sentido de precaución, se ha mantenido la misma medida que se tiene para el inicio de síntomas en los pacientes sintomáticos, también porque también en la estrategia de comunicación es mucho más sencillo. Entonces, no es que estén atrasados, ¿qué implica este cambio de 14 a 10 días? Posiblemente puede implicar, para una persona puede implicar mucho, ¿no? Son 4 días más que tengo que disminuir mi capacidad de ingresos económicos, puede implicar mucho, entonces tampoco es que sea trivial, y creo que sí es una cosa en la que poco a poco hay que ir generando estos consensos para poder tener recomendaciones contundentes, ¿no? Pero yo creo que esto va a ir cambiando también en el tiempo conforme más se conozca precisamente los espacios de cuánto tiempo una persona puede mantenerse asintomático, cuándo puede después del primer contacto desarrollar síntomas, y una vez que te tenga más información posiblemente haya recomendaciones más precisas y más contundentes. Pues muy bien, pues les agradezco mucho, solamente para recordarles también de la estrategia que se ha ido impulsando ya desde hace ya más de un mes o varias semanas, 2 meses prácticamente, de este abordaje comunitario en la que es muy importante la vigilancia cada vez más estrecha de los pacientes y principalmente el mensaje de que si hay una persona que tiene síntomas y pertenece a los grupos de riesgo, que se acerque a los servicios de salud. Esta parte de una atención oportuna, porque tal vez posiblemente requiera una hospitalización anticipada a pesar de que todavía no tenga los síntomas de alarma. Entonces este es un mensaje muy importante también para la población, que ante cualquier síntoma, especialmente si pertenecen a los grupos de riesgo, se acerquen a sus centros de salud, se acerquen con el servicio de atención médica, porque así los van a evaluar y los van a identificar y van a establecer protocolos de monitoreo. Si no está en una condición de gravedad, pues sí tener un protocolo de monitoreo que prácticamente todas las entidades federativas tienen ya establecido, excelentes programas de monitoreo para que estos pacientes, en el momento que tengan algún dato que sugiera gravedad, se hospitalicen de manera temprana. Entonces, pues recordar a la población que seguimos en un momento activo, hay varias entidades que tienen un ascenso en el número de casos y que uno de los componentes importantes para poder disminuir el riesgo de muerte es la atención oportuna. Entonces, recordarles, están los servicios de atención listos para atender, para vigilar, para monitorear a aquellas personas que lo requieren. Por lo pronto, pues buenas noches, muchas gracias y mañana nos veremos por acá. Hasta luego.